Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar en este canal, por seguir recomendándolo, pero sobre todo por suscribirse. Si ustedes están llegando acá, es la primera vez que llegan o de repente ya han visto varios videos nuestros acá de este canal y no se han suscrito, háganlo, no les cuesta nada, realmente es muy rápido y acá abajito solamente le dan clic y se suscriben. Vamos a hablar de una noticia de la que hemos venido hablando ya varios días. De hecho, gracias a la W, a una colega muy querida, eh, a Paula Bolívar. Y pues en realidad ya se venía hablando de eso, pero ahí en Sigue la W hicieron unas denuncias importantes y después de eso, pues el país empezó a hablar del tema de los carrotanques de La Guajira, de todo lo que se robaron, de la cantidad de plata, de contratos todavía, etcétera. De allí se fue un señor, el señor Olmedo López, y llegó otro señor, el señor Carrillo, Carlos Carrillo, quien ha hecho por lo menos la tarea de poner la cara a evidentemente cosas que ni siquiera tenía que poner la cara a él, pero pues al ser la cara de la entidad, pues la está poniendo y está diciendo, bueno, vamos a organizar la casa, ¿qué es lo que está pasando? Y queremos preguntarle, de hecho, ¿qué ha sido lo último? Porque es que ha encontrado una cantidad de irregularidades y de cosas, aparte de que no se ha podido posicionar bien porque tiene un temita con su equipo de trabajo que no ha podido llevarlo porque los otros no se quieren ir. Bueno, es una cantidad de cosas. Mi querido Carlos Carrillo, gracias por estar acá. María Camila, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos sus televidentes. Vea, acá abordamos las noticias para que la gente realmente las entienda, sin tecnicismo, sin nada de esto. Y yo tal vez irme por lo último y después hacer un recuento de las cosas. Yo creo que tal vez lo último que alcancé a ver es que el exdirector, el señor Olmedo López, anunció en un comunicado de prensa su intención de tomar acciones legales en contra suyo, ¿verdad? Entonces, por presuntas afirmaciones deshonrosas y calumniosas que afectan su reputación. ¿Cuál es su respuesta? Pues bueno, María Camila, lo primero que yo debo decir es que he dicho en todas y cada una de mis intervenciones públicas que yo no estoy juzgando al señor Olmedo, ni a él, ni a su subdirector, ni a su secretaria. Yo no estoy emitiendo juicios, porque no es mi papel. Yo soy el director general de la unidad y mi papel es colaborar con la justicia y, por supuesto, si encuentro algo, también con los entes de control, más faltaba, y si encuentro algo, mi obligación, como la de cualquier ciudadano colombiano, es denunciar. Pero yo no instruyo los casos, yo no tomo decisiones, yo no dicto sentencias. Entonces, pues a mí me parece un poco traída de los cabellos la acusación de los abogados del señor Olmedo, pero ni más faltaba, el señor Olmedo tiene todo el derecho a la legítima defensa y por supuesto también tiene el derecho de instaurar las causas que él considere en mi contra. Ahora, a mí me encantaría que nos citara a un fiscal a una audiencia de conciliación acá en Bogotá para pedirle de una vez al señor Olmedo los informes del empalme. Es que cuando usted tiene un puesto como estos, no simplemente usted desaparece y suelta una bomba de humo y se evapora. Usted tiene que entregar unos informes sobre cuál es el estado en el que entrega la entidad. Yo creo que, y esto me sorprende, muchas personas quizás no sabían de la unidad, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, porque es una entidad que tiene una misionalidad muy importante, pero que está un tanto más enfocada hacia el mundo rural. Porque en ciudades como Bogotá, o sea, usted aquí en Teusaquillo o en Chapinero, pues probablemente no va a tener una calamidad frecuentemente como sucede en otras zonas del país. Entonces, la unidad es un tanto desconocida, pero esto es una entidad enorme del Estado que sin problema usted puede decir que tiene más ejecución presupuestal y más poder que casi todos los municipios del país. Imagínese usted, por ejemplo, cuando cambia un alcalde, por ejemplo, Claudia López se hubiera ido sin hacerle el empalme a Galán, o que Duque se hubiera ido sin hacerle el empalme a Petro, pues eso es imposible. Y el señor Olmedo, pues yo no sé si estará metido dentro de un carro tanque o dónde está, pero lo cierto es que no aparece. Entonces, qué bueno sería
aprovechar esa audiencia de conciliación para pedirle los informes. Mire, el señor Olmedo precisamente dice que usted estaría instrumentalizando la justicia para buscar réditos políticos y que además está filtrando información a medias, escondiendo su, abro comillas, inoperancia con cortinas de humo. Ante esto, ¿qué dice usted? No, pues imagínese. O sea, yo lo único que tengo que decir es que yo estoy tratando de hacer mi trabajo lo mejor que puedo y que el olmedismo lo está saboteando también tanto como puede. Ahí tenemos a la secretaria general que está atrincherada y se niega a presentar la renuncia. Hay un montón de contratistas que se ganan 20, 22 millones de pesos y algunos pues ni siquiera queda muy claro qué es lo que hacen, ¿cierto? Y yo les ofrezco, porque esto no es ni siquiera que los esté obligando a renunciar, sino les hago un ofrecimiento en el mejor de los tonos y es, si ustedes se sienten incómodos con la nueva dirección, porque vienen de la anterior, porque sienten que en medio de esta turbulencia pues van a sentirse incómodos, terminamos los contratos de común acuerdo. Eso no tiene ninguna ciencia. Es como, dejemos así y chao. Pero Sí. entonces tampoco lo hacen. Es complejo, es realmente una situación muy compleja porque la toma, digamos que la retoma de la entidad puede tomar un tiempo y la entidad no puede parar su misionalidad porque, como le decía hace un momento, es muy importante. Nosotros seguimos apagando incendios, seguimos atendiendo los desastres, las inundaciones, los volcanes, los huracanes, cualquier cosa que se presente. O sea, toco madera, pero donde llegue a caer un meteorito, adivine de quién va a ser. No, pues, Pues a ver. es muy duro. Claro. Mire, vamos a hacer un recuento de lo último porque, a ver, para que tal vez la gente tiene que hubo un robo, unos sobrecostos y que incluso acá en todo este rollo puede haber un lavado de activos importante y puede haber unos delitos graves, ¿ya? Pero no tienen mucho contexto. Entonces, yo sí quisiera que usted tal vez le contara a la audiencia que está acá en este canal qué fue lo que pasó. Hubo en la W se revelaron unos sobrecostos en la compra de unos carrotanques de La Guajira. Y fueron más de 20.000 millones de pesos tal vez en sobrecostos. Después de eso, después de que se reveló eso, ¿qué más pasó? Pues bueno, yo no puedo afirmar que esos sobrecostos efectivamente se dieron. Digamos que eso lo decidirá la Fiscalía. voz en control y la justicia. Eso lo dejo muy claro. Pero hay unos contratos, como los que presentó la W, que han despertado una, creo yo, razonable duda en la opinión pública, porque pues usted los conoce, María Camila, los televidentes lo conocen, y la gente dice, pues venga, aquí hay unos periodistas que están haciendo un trabajo muy juicioso, muy riguroso, y que ponen seriamente a dudar que esos carro tanques efectivamente cuesten lo que el señor Olmedo y sus amigos dicen que costaban. Entonces, después cuando usted va a ver el proceso de licitación, que no es en realidad una licitación, es una figura que se llama orden de proveeduría, pues ahí sí que queda uno aún más asombrado pues de la confianza que se tiene. ¿Por qué? Porque esa es una figura que está contemplada dentro de los superpoderes que tiene esta entidad, pero pues que obviamente está pensada para comprar bienes que sean necesarios en caso de una emergencia. Ujú. No sé, por decirle cualquier cosa, necesitamos apagar un incendio y lo vamos a hacer con un sistema helicoportado o con un avión que necesita un líquido retardante, ¿cierto? Ujú. Y yo no puedo hacer una licitación y esperar a que lleguen los operadores. Yo tengo que ir, si eso lo venden en Home Center, pues lo compro en Home Center, ¿sí me entienden? Sí. O donde sea que lo vendan, que no es que lo vendan en Home Center, pero estoy poniendo un ejemplo. A eso es a lo que responde ese tipo de figura de contratación. Pero si yo me voy a gastar 46.000 millones de pesos en unos carrotanques, pues quizás puedo buscar una manera pues más sólida, más transparente, que deje menos dudas para hacerlo. Ujú, Y el ujú. manual de contratación pues ofrece otras opciones aparte de la orden de proveeduría. Pero la orden de proveeduría lo que permite es hacerlo de manera expresa.
Eso sale de un listado de proveedores, pues que, como en el caso del señor Roger Pastas Fuertes, pues no parecen muy confiables. No lo Ujú. parece. Cuando usted tiene una empresa que es así de grande, que le presenta unos productos además de una pésima calidad, como son esos documentos que yo he encontrado en el sistema, que pues es que parecen unos proyectos de, pues no tengo nada contra los colegiales, pero parecen proyectos de colegio, Ujú, ¿cierto? ujú. Por unos valores escandalosos. Pues uno dice como, pues quizás si yo hubiera sido el director no habría firmado nunca eso. Eso es lo Mm. que yo opino. Me encuentro, aparte de los 40 carrotanques de los que habló la opinión pública durante pues, ya un largo tiempo, con otros 40 más, Que que eso son fue lo los... del último fin de semana, que usted dijo, ¿qué es esto? La misma empresa, los mismos. No, esos son otros. O sea, primero fueron 40, que son Sí, los doble bloque de 16.000 litros cada uno, que nos correcto. vendieron a 1.150 y algo millones de pesos. Esos son Ujú. los primeros. Los segundos 40 son unos carrotanques más pequeños por un valor de algo así como 720 millones, no se me va en este momento la cifra exacta, pero son un tercio de los doble troque. Ya. Son tanques de alrededor de 5.000, entre 5.000 y 7.000 litros. Esos se compraron y están en La Guajira. Y al igual que pasa con los primeros 40, no tienen pólizas de seguro y por lo tanto no pueden salir a la calle. Entonces nosotros ahora estamos en el proceso de conseguirles la póliza de seguro y créame que no estoy muy optimista porque con todo este escándalo pues no va a ser tampoco tan fácil asegurarlos. Y yo tengo la obligación, es que esto es una locura, yo tengo la obligación de asegurarlos. Yo no puedo no asegurarlos. Un director tiene que hacer lo que la ley le ordena, no como un ciudadano que puede hacer todo lo que no esté prohibido. O sea, yo Ya. tengo que hacer lo que la ley me faculta hacer y la ley me obliga a asegurar los bienes del Estado. Ujú. Entonces, tengo que meterle más plata aún a los carrotanques para Perfecto. poder mover. Y aspiro a ir en los próximos días a La Guajira a ver efectivamente en qué estado están esos carrotanques, hacer una inspección física de esos aparatejos. Después de eso, el domingo de la semana pasada, me encuentro con otra sorpresa, pues como wow. La misma empresa que vendió los primeros 40 carro tanques le vendió a la entidad 20 carros de bomberos, Ujú. cada uno de ellos con un valor de más de 1.500 millones de pesos. Es increíble. Exactamente la misma empresa. O Y sea, esa misma Roger empresa, Roger Pastas Fuertes, sí, Fuertes. esa misma empresa, en febrero, el 19 de febrero, cuando pues ya el señor Olmedo estaba en medio de la tormenta mediática que estaba, el señor Snyder Pinilla les entrega a Impoamericana Roger Sass otro contrato por 20 carrotanques más, año nuevo, precio nuevo, por más de 1.300 millones de pesos cada carro. Increíble. Y bueno, pues los primeros 80 se pagaron, los primeros 80 carrotanques se pagaron, pero estos, eh, cuando los encontré, pues logré hacer que el señor Roger desistiera de ese contrato. Entonces, pues, no, ¿Sabe qué? Esto son da, 50 esto da, millones de pesos. da tanta indignación como todo lo que nos pasa o tantas cosas que nos pasan en nuestro país, los 70.000 millones, que iban para una buena causa. Todo siempre es una buena causa, pero además para los más pobres, para los más vulnerables, para los que no tienen recursos, para la gente que no tiene agua potable. Es decir, o sea, es que es un recurso básico de cualquier ser humano y allá no lo tienen e iban para allá. Eso causa demasiada rabia, ¿sabe? Indignación, piedra, esto no puede seguir pasando. Y la pregunta acá es, hombre, probablemente el presidente fue el que dijo y le depositó la confianza al señor Olmedo López. ¿Qué pasó con esa confianza hacia el presidente? Pues vea, yo creo que la traición a la confianza del presidente es tal
y aquí le pongo otro ejemplo de las personas que salieron del equipo, que a mí me parece, o sea, yo no entiendo por qué la gente actúa como actúa. El jefe de comunicaciones de la entidad es de libre nombramiento y remoción, por Sí. cierto, y está vacante. Aprovecho para hacerla, voy a ponerlo en Computrabajo, ¿no? En el empleo.com. Entonces, el jefe de comunicaciones, pues, tiene que asumir una responsabilidad política más cuando hace lo que hizo el último día del señor Olmedo López, que fue publicar en las redes de la entidad un comunicado apócrifo en donde decía que el señor presidente respaldaba a este señor Olmedo López y eso nunca había salido de presidencia. O sea, es que eso no es una afrenta a Olmedo ni al nuevo director, eso es una afrenta al presidente de la República. Es El muy grave. presidente nunca jamás ha apoyado al señor Olmedo después de que se supo evidentemente De todo. confianza claramente, pero por ejemplo, en el momento final, cuando Sí, Olmedo cae, cuando se... la Sí, entidad publica un comunicado diciendo que el presidente le daba todo su apoyo al señor Olmedo López. Entonces uno dice, pues no hay forma alguna de que ese jefe de comunicaciones se quede. Y yo pues lo despedí de la mejor manera, de la manera más decente, decorosa, junto con su equipo, explicándole que son cosas de la política, en fin, bueno, hasta lo aplaudimos con decirle todo. Y sale el señor a las redes sociales a hablar pestes de mí y a decir que yo estoy acosando laboralmente a una mujer embarazada. Y ahí pasamos al tema de la secretaria general. La secretaria general, por decencia, debería irse. Es un asunto de decoro, ética, ética, ética. modales, es que incluso son modales. Si llega un nuevo director, el secretario general se va, porque es demasiado importante y es demasiada la capacidad que tiene para obstruir a la nueva dirección. Claro. Entonces, el secretario general siempre tiene que ser alguien en quien uno deposite un voto de confianza, porque ese secretario general además está asumiendo unas responsabilidades grandes. Claro. El secretario general, y se lo digo sin exagerar, María Camila, el secretario general de esta entidad tiene más poder que casi cualquier secretario de gobierno del país, quizás con excepción de Bogotá y quizás de Medellín. O sea, estamos hablando de un cargo de libre nombramiento y remoción, como es un secretario de despacho, que ejerce un poder enorme, que maneja una nómina gigantesca y que además tiene, a diferencia de lo que pasa con un secretario, por ejemplo, en Bogotá, que tiene que seguir a rajatabla la ley 80, que tiene superpoderes. Es que le doy un ejemplo. La señora Ana María, que dice que no la miraban ni para escupir, firmó antes de irse un contrato de 1.200 millones de pesos con WeWork, con la multinacional esta de los coworking. Uh-huh. Lo firma por contratación directa y no pasa nada y puede hacer lo que quiera porque además hay una resolución que es la 0113 del 2014, donde cuando ya estaba la tormenta alrededor del señor Olmedo López, el señor Olmedo desconcentra la ordenación del gasto sin límite de cuantía en todo el sector directivo, los subdirectores, la secretaria general, o sea, básicamente les da las llaves, así cojan el lapicero y contraten lo que se les dé la gana, sin visto bueno y sin límite de cuantía. Eso es grosero. Y la señora secretaria general que se ve envuelta en medio de eso, porque yo no digo que sea culpable, ni siquiera lo sugiero, pero hay una realidad. Ella llegó con el señor Olmedo López. Claro, pues era parte de su equipo, como así, cuando uno nombra a ese secretario general es la cabeza, la mano derecha. Es la mano derecha. Es la mano derecha. Que se hayan peleado, bueno, esas cosas pueden pasar, pero entró con él y con él debe irse. Y entonces, pues básicamente llega. Hoy usted sigue trabajando con ella. No, ella no va a trabajar. Ah, pero sigue. Está trincherada porque afirma estar Ahí. embarazada. Claro, claro. Ella afirma estar embarazada y pues eso hace que la situación sea muy complicada porque ni más faltaba una mujer embarazada, pues tiene unos derechos Claro. que son, Parados por la sí, Corte Constitucional, claro, claro, claro. María Camila, pero hay un tema debatible porque es un cargo de libre nombramiento y remoción. Promoción, claro. Entonces, imagínese usted que en el cambio de gobierno una ministra estuviera en estado de gravidez. Entonces, esa ministra se va a quedar
A una perpetuidad, no, carta por el gobierno, no, pues no. entonces eso tiene matices, pero por supuesto la declaración de la señora al decir que está embarazada y ahora además incapacitada, pues en mi opinión, y pues me podrán denunciar por injuria o por calumnia o por lo que quieran, pero es mi opinión, simplemente busca quedarse atrincherada para torpedear el proceso de cambio de la dirección. Señor Carlos Carrillo, y esta es mi última pregunta, ¿por qué desde el gobierno de la república? Evidentemente, tal vez usted me dice, pues yo no soy la persona para responderle esa pregunta. De una vez me anticipo. Pero ¿por qué cree usted que no han hablado de este tema y no han sido vehementes, por ejemplo, diciendo al señor Olmedo que le caiga todo el peso de la ley? No solamente el señor Olmedo, yo me equivoqué, yo nombré al señor Olmedo, yo fui el que le deposité mi confianza, esto fue lo que pasó, acá puede haber un lavado de activos porque entre otras cosas la W también está mostrando unas consignaciones importantes, unos certificados bancarios en efectivo, de pagos en efectivo, que Impoamericana Roger Sass consignó para comprar algunos de los tanques que fueron ensamblados a los camiones enviados a La Guajira, y es un efectivo importante, un número importante, y acá puede haber un delito mucho más grave. ¿Por qué no se han pronunciado de eso? Bueno, hay varias cosas con eso y sí, efectivamente yo no soy la persona para hablar en nombre de nadie más, pero yo tengo digamos que yo tengo un punto de vista y es que, por ejemplo, en el caso del lavado de activos, pues si lo está cometiendo el contratista, es algo donde pues es el contratista quien está lavando los activos. Eso si no se le hubiera comprado a Roger Pastas, sino a X, World Camila, Trade sí, Center, SAS, no sé sí, qué, sí, pues sí, 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 es un asunto del contratista. sí. Pero lo que a mí sí me queda claro, y se lo digo porque yo nunca busqué este cargo, porque además es que, ¿quién se iba, o sea, dígame Uy, usted, semejante chicharrón. quién iba a decir, no, venga, es que a mí me gustaría como heredar esos carrotanques? Pues no, nadie, nadie. Eso es como llegar como directora del IMPEC, o sea, de verdad, de esos puestos que uno dice, Sí. Pero sabe que yo creo que el IMPEC habría sido más relajado. no. Sí, yo creo que el IMPEC habría sido más relajado. Pero sí, efectivamente, son unos cargos en donde por lo menos un político como yo, que soy un político de opinión, que lo único que tiene en la vida es su reputación, pues asumir este riesgo es un riesgo reputacional muy alto. Vea, yo puedo terminar preso, destituido, suspendido de por vida o muerto, No. porque es que yo no exagero cuando digo que en medio de toda esta corrupción estructural en la clase política colombiana, porque eso hay que hacer un énfasis gigantesco. Esto no empieza el 7 de agosto del 2022. Esta corrupción institucional está enquistada en la sociedad. Hay otra cosa, señor Carrillo, y probablemente esto es lo último que le voy a preguntar, y es la gente, no es una pregunta mía, o sí mía también, pero de la gente, es quién va a pagar por esto. Y acá hay probablemente otro rollo mucho más grave de unos pagos en efectivo que se hicieron desde Impoamericana Roger Sass, que consignó para comprar los carrotanques, etcétera, y consignó una cantidad de efectivo importante. Y eso, nadie está hablando de ese posible de ese posible delito, de ese posible lavado de activos, nadie está hablando de eso, desde el gobierno nacional tampoco. Entonces, pues nos preguntamos si esto está tan grave, ¿por qué no se habla desde el gobierno nacional de esto? Bueno, yo lo primero que debo decir, María Camila, es que si ese es el caso, que yo tampoco lo puedo asegurar, pues es un problema del contratista. Si le hubiéramos comprado esos carrotanques a una compañía multinacional debidamente establecida y con todo el protocolo, pues esa empresa también podría estar cometiendo actos ilegales y sería responsabilidad de esa empresa. Uno hace esa adquisición de buena fe. Entonces, digamos que ahí la responsabilidad que le atañe al Estado, pues no es exactamente la misma.
porque pues allá el contratista con sus conductas por fuera de la ley. Pero yo sí quiero decir una cosa sobre la postura del Estado. Yo no busqué este puesto, María Camila, o sea, créame que yo no estaba viendo cómo me encaramaba en quizás el peor chicharrón del Estado en este momento. Yo Mm. decidí aceptarlo porque el presidente me lo pidió y porque yo hago parte de un proyecto colectivo que necesita mostrar que efectivamente es distinto. Nosotros tenemos que probarle al país que esa esperanza de cambio que ofrecimos en el 2022 es real y eso se hace con acciones como estas. Lo que pasa en la unidad no empezó en el 2022, no empezó el 7 de agosto del 2022, ha sucedido sistemáticamente. Y usted se da cuenta que, por ejemplo, estos señores de Infoamericana, Roger Sass, ya tenían contratos con la unidad en el mandato de Duque, que pues además el director de Duque no era de Duque, el director de Duque era de Uribe. El señor Mono, la unidad es una de las carteras que Duque nunca controló, que fueron de Uribe, siempre. No tengo ningún problema en decirlo, porque pues la política es así. La unidad es una joya de la corona. La unidad es además pues un poderosísimo comodín político. Entonces, esa unidad de Duque ya firmaba contratos con Roger Pastas Fuertes. Y Mm, desgraciadamente la corrupción está enquistada en la sociedad colombiana, no solamente en lo público, mm. está en lo privado, está en la derecha, está en la izquierda, está en el extremo centro, que pues el extremo centro posa un poco de asepsia política, pero no, está en todas partes porque la corrupción ha corroído la sociedad hasta la raíz. Entonces, pues usted se encuentra con una encrucijada en una entidad como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y es que no puede echarle llave. Usted tiene que tener los recursos disponibles para que en el momento de una emergencia pueda disponer de ellos. No hay forma de asegurarlos. Ujú. Lo que tiene que asegurar es que la persona que esté al frente de esa caja, pues sea una persona proba. Y yo no puedo creer que haya sido tan difícil encontrarlas, porque ahí es donde usted ve que todo el que llega a través de un acuerdo político o por un sector político, pues en el momento de empezar a pagar a ese sector político que lo llevó ahí, pues termina pasándose de la raya. Y eso ha venido pasando desde que la unidad existe. Y yo hoy me encuentro en una unidad donde sí hay unas personas muy valiosas que trabajan, que son decentes, que llevan años en la unidad, pero también me encuentro con unas personas metidas ahí que yo ni siquiera sé quiénes son. Acuérdese, María Camila, que la unidad también es mencionada en el escándalo de las marionetas, ¿no? Claro, Que, claro. ¿Cómo que llevó a olvidarlo? la cárcel al senador Ciro Ramírez. O sea, mi oficina, a mí a veces me dan ganas como de llevar agua bendita allá o llevar una cosa así como de ruda, Ruda, porque es que ruda. esa era una oficina permanentemente visitada, por ejemplo, por el senador Mario Castaño, que falleció en un momento bien curioso, ¿no? Justamente en el momento que cae, pues muere y no sería la primera ni la última persona pues que pierda la vida en medio de uno de estos escándalos. Esto da miedo, por supuesto. Y digamos que yo como actor político pues tomo la decisión de asumir este reto porque creo en el proyecto, porque nosotros al final de este gobierno del 2026 tenemos que entregar un país así sea ligeramente mejor. Mm. Y si yo puedo dejar esta institución saneada, con un software que realmente funcione de gestión documental, con un banco de proveedores que sean decentes, con transparencia, con una visibilización permanente en tiempo real de los contratos que se firman, con un tablero de control, por ejemplo, que me permita ver dónde está la maquinaria que estamos pagando, con unos mejores protocolos de uso de las aeronaves que también se hacen a cargo de los dineros públicos. O sea, si yo logro hacer 3 o 4 cosas para que esta unidad no tenga reverso hacia ese marasma de corrupción en el que vivió, pues yo estaría tranquilo. Bueno, y Señor salir Carlos, vivo y sin destitución. Y ojalá, sin embargo, sin investigación, sin destitución, sin, mejor dicho, sin estar en la cárcel, sin irse a la cárcel, sin nada de eso. Bueno, ojalá, y ojalá. lejos del plan del Golfo, ¿no? No, pues Esto es complicado, es muy complicado, es realmente muy complicado. gran labor la que tiene usted y de verdad no deja de indignarnos todo esto porque pues siempre las personas
más afectadas por la pobreza, las personas más afectadas por la vulnerabilidad que atraviesa un país, siempre son al final, o sea, todo esto, todo este rollo, al final es para unas personas que no tienen agua potable. Entonces, Así es. no, y que ni siquiera entienden todo eso que está pasando, ¿sí me entiendes? Si usted va a la región y ojalá pronto pueda ir y habla con la gente, van a decir, no, pues se robaron una plata que iba para, venían unos carrotanques y pues venía un agua acá, pero no van a entender todo este escándalo que rodea todo esto. Y no tendrían por qué tampoco, ¿sabe? Como que me da mucha rabia, pero yo creo que eso le da mucha rabia a mucha gente. E incluso pues a Sí, es usted. muy indignante. Y ahí, Sí. María Camila, aprovecho para hacer mi cuña mamerta. Es así porque esta es una sociedad tan profundamente desigual que segregó socioespacialmente a las personas más empobrecidas, las alejó, las centrifugó. Entonces las fue alejando, 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 hasta que las puso literalmente en el punto en donde se viene abajo la montaña. Y Mm, ha sido, pues, esto que sucede es producto de 5 siglos de segregación socioespacial. Desde que empezó, pues, no solamente la República, sino el país, entre comillas, occidental, porque eso hay que poner unas comillas bien grandes, siempre las personas más vulnerables han sido empujadas a los lugares de mayor riesgo. mm, Y esa es la realidad que tenemos que cambiar. muy duro. Señor Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, muchas gracias por haber estado en este canal. Esperamos que no sea la primera vez, la última vez, obviamente, es la primera, pero no la última. Esperamos además que ya las siguientes veces no haya tanto rollo, que haya podido ya quedarse con su equipo, ya tenga su secretaria general, ya tenga todo. Esperemos que la próxima vez ya esté un poco más tranquilo en ese aspecto, ¿no? Muchas gracias y sin menos papeles para firmar. Exactamente, sin menos papeles para firmar. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, María Camila. Chao. Nos vemos. Gracias a toda la gente que estuvo hasta el final de este video. Por favor, comenten, compartan y además, por favor, suscríbanse acá abajo. Mil y mil gracias. Nos vemos. Chao.